Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro devocional. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque son 30 minutos. Ya tengo que estar cerrando, ya tengo como 3 domingos diciendo que voy a cerrar esta serie y no la puedo cerrar. Y en la semana estuve analizando mucho acerca de este penúltimo deber que necesitamos analizar porque estamos viendo finalmente nuestro deber como creyentes respecto a la santidad, pero también nuestro deber como creyentes frente al cuerpo de Cristo y frente a quienes no conocen al Señor, es decir, frente a aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Son dos deberes con los que quiero yo el día de hoy concluir. Dios me permite, me dé sabiduría y facilidad, no de palabra, para poder abordarlo en estos 30 minutos. Pero lo cierto, hermanos, es que este tema de la santidad no es un tema que se pueda abordar verdaderamente en 30 minutos. Es un tema muy extenso, es un tema muy amplio. La verdad estoy hablando de manera muy resumida lo que voy a decir, pero en esencia resume, valga la redundancia, nuestro deber, lo que tenemos que hacer. Y déjenme ser muy enfático cuando digo nuestro deber, porque hermanos, y todos estamos involucrados en esto. Nosotros somos parte activa del cuerpo de Cristo, y ser parte activa del cuerpo de Cristo nos responsabiliza con el cuerpo de Cristo y nos responsabiliza obviamente con nuestro Señor. Analizamos 3 conductas el domingo pasado: nuestro deber frente a nuestras conductas, nuestro deber frente a la sana doctrina, nuestro deber frente a las obras. Y el día de hoy quiero cerrar precisamente con nuestro deber como creyentes en la santidad de Dios, la santidad de Dios que nos ha sido dada, nos ha sido atribuida como un don, como un regalo precisamente de parte de Dios, para que tú y yo la vivamos bíblicamente. Hay mucho que abordar, sin embargo, te comentaba hace un momentito cuáles eran algunos puntos que abordábamos, porque lo que yo quiero hacer es quiero introducirme a lo que sería un tema que es el que voy a analizar, el que vamos a analizar, y que nos va a dar pauta para continuar con nuestro devocional en otra serie. Todavía no tengo el título de la serie, déjenme lo analizo después. Pero el punto es que yo voy a concluir precisamente analizando la carta a los Corintios. La carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 29 y versículos 30, porque es ahí donde finalmente yo voy a concluir, pero al mismo tiempo me va a dar pauta para abordar otro tema que el apóstol Pablo está tocando y que tiene que ver precisamente con el tema nuevamente de los dones. Sí, hermanos, el apóstol Pablo no terminó en los versículos que analizamos del capítulo 12, no terminó de abordar todo acerca de los dones, porque dice algo muy importante en el versículo 29. Pero otro punto que quiero analizar es precisamente algo que nos enseña el apóstol Pablo en ese versículo 29, que tiene que ver con algo que él denomina una senda, un camino que él lo califica como más excelente. Y es por ahí donde yo me quiero encaminar. Siento que el Espíritu Santo nos está dirigiendo en ese sentido. Y obviamente, si tú estás en el mismo enfoque que yo, te darás cuenta que nos está introduciendo el capítulo 13 de la carta a los Romanos, de la carta a los Corintios. De ahí que no nos adelantemos, vayámonos a nuestro deber el día de hoy. ¿Cuál dije que era? La santificación, nuestra santidad. Cuando hablo de santidad y me refiero a la santidad y la santificación, podemos verlo a lo mejor como algo diferente uno de otro, y en efecto sí lo es, pero no lo es. Me explico. La santidad, por supuesto, es ese don que te decía, nos ha sido atribuido, nos ha sido dada, pero también ese ejercicio que tú y yo tenemos que aplicar, que accionar, que alentar precisamente los unos para con los otros, tiene que ver con nuestra santificación. ¿Y qué podemos abordar o qué podemos decir acerca de la santidad de Dios, hermanos? Bueno, la santidad de Dios es un tema muy amplio, muy extenso, te decía, pero cuando Dios habla de la santidad, de su carácter, como lo expliqué, como lo dije hace un momentito, está hablando de sí mismo, se está autorrevelando, y tú puedes ver cómo en las Escrituras, del Génesis al Apocalipsis, Dios se identifica con un pueblo como un Dios santo, ¿qué más? La Escritura hace un énfasis muy marcado acerca de este carácter. De hecho, tú no vas a ver en las Escrituras que hacen más énfasis en algún otro atributo de Dios como lo hace en la santidad. Tú no ves que Dios dice que Dios es paciente. Lo es, pero en el énfasis que Él hace acerca de la santidad es muy marcado. Y si ese énfasis es tan marcado
en el carácter de Dios, es evidente que nosotros, llamados hijos de Dios, debe ser una conducta, debe ser una obligación, hermanos, trabajar en ese sentido, trabajar, motivarnos, ayudarnos en formar en nosotros ese carácter. ¿Por qué digo formar? Si nosotros somos santos. Bueno, son preguntas que precisamente me quiero formular y quiero responder más adelante, pero podemos contestarlas, ¿no? De una vez. Nosotros somos santos, amén. Somos santos. Sin embargo, eso no omite, y es uno de los puntos que vamos a hablar, que yo esté en un proceso de santificación. Yo me encuentro en un proceso de santificación y es precisamente que Dios desea que nosotros mostremos, revelemos esa imagen, ese atributo que es comunicable, como lo dicen los teólogos, ese atributo que Dios nos ha compartido, que nos ha dado como un regalo, como un don, precisamente porque tú y yo somos santos. Dios ha colocado en nosotros un sello, y ese sello es un sello de pertenencia, un sello que nos identifica, que nos hace ser llamados hijos de Dios, porque hemos sido precisamente escogidos, y de ahí se deriva la palabra santidad, apartados. ¿Para qué? Para vivir en su voluntad, para hacer las obras de aquel que nos llamó para vivir en su gloria. Eso debiera distinguirnos por lo que hoy somos en Cristo, hijos de Dios, santos y que viven para su gloria. Tristemente, hermanos, si podemos hablar de esto, tenemos que decir cosas que lamentablemente también son tristes y lamentables, en el sentido de que la iglesia contemporánea poco lleva o invita a la iglesia a reflexionar en ese sentido. La iglesia de hoy no es motivada, no es la palabra correcta, no es exhortada, la palabra que no recuerdo es amonestada, para que viva en la santidad que Dios nos está demandando. De ahí que es urgente, hermanos, que tú y yo en realidad tomemos con seriedad este atributo que Dios nos ha demandado en su palabra. Un atributo que es urgente que lo analicemos a la luz de las Escrituras, pero que al mismo tiempo nosotros nos miremos a la luz de las Escrituras y veamos qué estamos viviendo. O sea, hermanos, la santidad de Dios tiene que ver con yo estar en una constante introspección y mirarme a la luz de las Escrituras, hermanos, y preguntarme qué estoy viviendo. O sea, en realidad estoy viviendo lo que Dios dice que yo debo de vivir. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué está pasando en mi vida? Que cuando yo observo cierta conducta, cierto hábito, ciertas cosas que mi corazón me inclina a hacer y de repente las hago y digo, bueno, pero ¿por qué las hago? Si yo soy hijo de Dios y soy santo. Bueno, precisamente, no es que esté en duda o en juego el título de santidad. Nosotros somos santos, insisto en esto. Pero insisto también, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos en esa santificación. De ahí que el apóstol Pablo enfáticamente nos aborda esto. Y la iglesia de hoy, tristemente te decía, se ha caracterizado por no identificarse en sus líderes una conducta que sea verdaderamente santa. Una conducta que verdaderamente hable y aborde de la santidad de Dios, tal cual como la Escritura nos lo indica. Y esta mala enseñanza ha hecho precisamente que la iglesia no vea la santidad como lo que es. De hecho, el concepto de santidad viene a ser algo así como el día de hoy, lamentablemente, no digo que sea el caso, pero como una especie de cliché, ¿no? O sea, creemos que santidad es simplemente portarse bien, hacer lo bueno, ¿no? Y la santidad no tiene nada más, no tiene que ver nada más con portarse bien y listo, se acabó, ya cumplí. No, hermanos. La santidad, te decía, la vemos como un cliché porque tristemente lo vemos como cuando veíamos esas revelaciones de películas o tiras de películas fotográficas en blanco y negro. Como que no identificamos exactamente qué es y así lo estamos observando nosotros, porque el verdadero sentido, el verdadero significado de la palabra santidad se ha ido, no quiero decir esa palabra, pero lo que voy a decir no me viene a otra a la mente, se ha ido como consumiendo, como perdiendo en el tiempo, precisamente por malas conductas, por falta de seriedad, por no aplicarnos a ver a la luz de las Escrituras lo que verdaderamente tiene que ver con el tema de la santidad. La iglesia de hoy ha tomado conductas, hábitos, prácticas muy permisivas, ha considerado como estándar de vida principios sincretistas y ha combinado precisamente
el principio que el mundo te ofrece, los estándares que el mundo te ofrece, considerando el principio de vida que debería regir nuestras vidas, y lo que han hecho es tratar de embonarlas, tratar de que ambas puedan comulgar, y precisamente es a eso a lo que me quiero referir. Bueno, Dios dice no es posible, porque es ahí donde nosotros empezamos precisamente a perder el sentido de lo que en realidad significa ser santo. Hermanos, muchas virtudes podemos tener nosotros como creyentes, muchas virtudes nos pueden distinguir, podemos tener muchos dones, como lo hablamos en la carta de Pablo en capítulo 12 a los Corintios, podemos tener un liderazgo muy fuerte, podemos tener dones de sanidades, don de lenguas, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que nos va a distinguir como verdaderos hijos de Dios, es principalmente. Este pilar es fundamental. Me animo a decir que es el más importante. Y voy a abordar otro posteriormente que tiene que ver con el tema del amor. Pero y el tema del amor van de la mano. No puede haber amor si no hay santidad. Amor de Dios, por supuesto, en esto no es que haya dos amores, hay uno nada más. Pero me refiero es que no puede haber un verdadero amor si no es en el amor santo y divino de Dios. Y no puede haber santidad si nosotros verdaderamente no estamos viviendo de conformidad a la luz de las Escrituras, practicando el amor de Dios, que es puro y santo. De ahí que la voluntad expresa de Dios para ti y para mí, hermano, es esta: tu santificación. Dios desea que tú y yo revelemos su imagen. Dios desea que tú y yo revelemos su carácter. Y eso no es algo que tiene que tomarse a la ligera. Es algo, como te lo decía, es serio. Es serio, hermano. El deber de la santidad es un tema serio. Y si en la iglesia los malos hábitos, las malas costumbres, las malas prácticas, todas esas conductas sincretistas son parte del día a día y no se corrigen, mucho tiene que ver precisamente, y esto lo digo con mucho dolor, no porque sea el lugar, vaya, ¿no? Pero tristemente en la iglesia contemporánea se da que el liderazgo no está asumiendo, o en este caso el grupo de servidores no está asumiendo con seriedad el tema de la santidad. La santidad de Dios, hermanos, me enseña que yo tengo que luchar en mi proceso de santificación. Pero también me enseña que la única forma en la que yo me puedo santificar es en Cristo. Es en Cristo. Yo tengo que entender que yo no voy a santificarme de ninguna otra forma, yo no voy a encontrar santificación a través de mis propios métodos, mis propios principios o lo que yo considero correcto. Es en Cristo. Es solamente Cristo y es en su palabra. De ahí, hermanos, que yo quiero empujarte, y entiéndelo en el contexto bíblico que lo quiero decir, animarte, ¿no? De la misma forma que el apóstol Pablo lo hace, y lo vamos a ver ahorita en dos sencillas cartas que él refiere a este punto. Pero yo te quiero empujar porque precisamente te quiero animar, porque si hay algo que Dios no va a aceptar, es una ofrenda con mancha, una ofrenda que no sea verdaderamente santa delante de Dios. Dios no va a aceptar nada de nosotros que no refleje la imagen perfecta de la santidad de su Hijo. De ahí que nosotros tenemos que esforzarnos en vivir como hombres y mujeres, dígalo usted, santos, santos. Mi argumento no va a valer el día que yo esté en el juicio con mi Señor. Yo voy a estar sentado, voy a mirar cara a cara a mi Señor, y mi argumento, mi justicia, mi justificación no va a valer. No sé si no entiendas esto, pero ojalá y de veras entiéndelo. Cualquier argumento que tú presentes delante de Dios el día que tú estés en su presencia y lo veas cara a cara, no va a ser válido si no viviste en santidad. Solamente su justicia, solamente su justificación, una justicia y una justificación que viene en Cristo, va a ser válida delante de Cristo, delante de Dios nuestro Padre. Pero lo cierto es que esa justicia, hermanos, se tuvo que haber visto, se tuvo que haber reflejado, se tuvo que haber vivido, valga la expresión. ¿Por qué? Porque si tú te estás, voy a decirlo así, justificando en la justicia de Dios, tú tienes que entender que tú viviste de conformidad a la verdad. Hermanos, el que tú y yo vivamos en la santidad de Dios, y insisto en esto, y seamos hombres y mujeres llamados santos, no quiere decir que no seamos seducidos al pecado. Nosotros, y yo estoy convencido que todos y cada uno de nosotros en algún momento, si no es que incluso hoy desde muy temprano, hoy en el transcurso e incluso antes de terminar el día,
habremos sido tentados, ¿no?, por el pecado. Habremos sido seducidos por hacer algo incorrecto. Sin embargo, la santidad de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que entenderla, tenemos que vivirla, tenemos que practicarla en la justicia de Dios. De ahí que es mi convicción, hermanos, yo estoy sumamente convencido en esto, de que es algo que se tiene que enseñar domingo tras domingo. Es algo que tenemos que abordar diariamente, independientemente del mensaje central que nosotros estemos tocando o que se esté exponiendo, nuestras vidas de manera particular, pero nuestras vidas y el mensaje que se da de domingo a domingo en el púlpito tiene que ir precisamente incluido en el potaje, si se puede decir así, de la enseñanza, la importancia de la santidad, la importancia de ser confrontados en la santidad. Yo quiero abordar 3 puntos en particular. Una de ellas tiene que ver la forma precisamente con la que el apóstol Pablo confronta a la iglesia de Éfeso y Filipos a vivir en la santidad de Dios. La otra es que ser llamados santos en Cristo no omite, como te decía hace un momento, que nos encontremos en un proceso de santificación. Y el tercer punto con el que quiero concluir este punto en particular de la santidad tiene que ver con el deseo expuesto de Dios para que tú y yo testifiquemos, vivamos de conformidad con las Escrituras en la santidad de Dios. Hay una palabra muy preciosa que encontré incluso en la Biblia Septuaginta que habla y refiere el verbo consumar, y tiene que ver precisamente con la forma en la que tú y yo presentamos nuestras ofrendas. Pero no es tanto lo que tú y yo presentamos, sino la manera en la que tú y yo nos presentamos. Ya no estoy hablando de la ofrenda en sí, estoy hablando de nosotros como la ofrenda, pero no me voy a adelantar. Así que yo te voy a pedir que abras la Biblia, por favor, la escritura en el capítulo 5 de la carta a la iglesia de Éfeso, y en los versículos 1 y 2 concentra palabras sumamente importantes. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: sean, ojo con esto, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Yo quiero que prestemos atención primero al aspecto gramatical. Hay un mensaje, y dice un hermano en la escritura, en la palabra, un hermano en la fe, que en el mensaje está la bendición, y sí es cierto, yo estoy de acuerdo con él. En el mensaje de la gramática está la bendición. No, Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Fíjate cómo lo primero que está diciendo es sean. Y lo que tú puedes ver detrás de esa acción o de ese verbo es precisamente, valga la redundancia, un verbo, una acción. Pero también vas a ver que está expuesto en un tiempo presente. O sea, no está hablando de algo que la iglesia fue o que tiene que ser, está hablando a la iglesia de algo que tiene que ser, que tiene que vivir, pero de manera paralela también a nosotros. Nos está animando en ese sentido. Sean. Pero hay algo más, es un imperativo. ¿Está de acuerdo conmigo? Es un verbo, está en tiempo presente y es un imperativo. O sea, es una orden, hermano. Tú y yo tenemos que ser precisamente lo que dice después, imitadores de Dios como hijos amados. Pero fíjate cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, te lo leo. Dice por lo tanto. Ese por lo tanto marca una pauta, porque está indicando que precisamente algo que está refiriendo en líneas atrás, lo está tratando de unir para hacernos entender que tú y yo, explicado lo anterior, tenemos que entender que el deseo de Dios es que continuemos en esa vida santa, que nos esforcemos por vivir en santidad. Pero dice algo bien interesante en la Biblia Septuaginta en este punto también, y dice haceo, o hagan ustedes. Esto va implícito a ti y a mí, una responsabilidad nuestra. Haceos pues, y está en tiempo presente también. Es una instrucción, es un verbo, es una acción, es un imperativo. Haceos pues, imitadores de Dios como hijos amados. Vuelvo a insistir, hermanos, no es que nosotros estemos abonándole a nuestra santidad. Tú y yo somos santos, amén. Somos santos. Tú no te vas a encargar de ser algo que ya Dios hizo por ti. Nosotros no podemos atribuirnos
algo que nosotros no podíamos hacer, porque un muerto no podía volver a la vida, pero Cristo lo hizo posible por nosotros. De ahí que Cristo nos hizo santos, y lo que Dios nos está diciendo en este versículo es que una vez entendida la obra de Jesús, consumada la obra de Jesús, y nosotros vuelto más bien nacidos en Cristo, lo que nos está diciendo es que te ocupes de tu nueva naturaleza, que hagas lo que tienes que hacer como creyente. Te está invitando más bien que invitando, te está animando, te está amonestando, si tú lo quieres ver de esa manera, a que imites el carácter de Dios. Y esta misma instrucción tú la vas a encontrar de principio a fin en cada una de las escrituras, en cada libro, incluso en cada carta paulina, pero por citarte algunas. Si tú estás tomando nota, en el libro a los Levíticos 11:44, versículo 19, capítulo 2, versículo 20, capítulo 2 y versículo 20 y versículos, Levítico 11:44, Levíticos 19:2 y Levítico 20:7, Números 15:40, y todas las cartas paulinas hablan enfáticamente acerca de la santidad de Dios y nuestro deber como creyentes de vivir en la santidad de Dios. De hecho dicen, sean santos porque yo el Señor su Dios soy. ¿Soy qué cosa? Santo. Yo el Señor su Dios es santo. De ahí que esa es la instrucción. Pero ve el versículo 2 conmigo, si estás ahí en la carta a Efesios, capítulo 5, versículo 2. Dice algo nuevamente interesante. Y anden. ¿Cómo dice? Y anden. Anden en amor. Otra vez, es un verbo en tiempo presente. ¿Implica qué cosa? Una acción. Lo tenemos que hacer. Es tu deber, es mi deber. De ahí que tú debes de analizar la responsabilidad. Debes de analizar al punto al que Pablo nos está llevando, al grado de que entendamos que esto no es una opción en la vida del creyente. Es algo que tenemos que hacer. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Esforzarnos en la santidad de Dios no debería implicar ninguna molestia, ninguna incomodidad. Me gusta mucho cómo lo dice el salmista, Salmo 102, versículo 1. Permaneceré en la integridad de mi corazón. Yo deseo permanecer en esa integridad. En la integridad de mi corazón viviré, habitaré en tu casa. O sea, eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Ese es el punto al que nos está llevando el apóstol Pablo. Pero la instrucción, andar en amor, pareciera que suena muy abstracta, ¿no? Como si andar en amor, vuelvo otra vez al versículo 2, se tratara o la interpretáramos como si tuviéramos que desconectarnos de este mundo y vivir repartiendo besos a medio mundo y suspirar por las cosas creadas del Señor. Y el contexto de este punto que te estoy abordando no tiene que ver en ese sentido. De lo que está hablando precisamente de andar en amor tiene que ver con la santidad de Dios. Porque andar en amor es una acción que tú y yo tenemos que aplicar en nuestra vida. De hecho, yo te estaba diciendo que el tema de la santidad y el tema del amor son dos atributos de Dios que caminan juntos. Es una acción, hermanos, son acciones que están sumamente ligadas al corazón de Dios, al deseo de Dios, la expresión de Dios para ti y para mí, de que habitemos en ese sentido, de que andemos en el deseo de Dios, que es en la santidad de Dios. Pero no tiene que ver, bueno, más bien lo que está tratando de decirnos aquí es que al igual que nosotros debemos de permanecer en la santidad de Dios, nosotros tenemos que permanecer en el amor de Dios, que es santo. Porque el amor de Dios nos lleva a vivir precisamente en la perfecta, justa y piadosa vida de Dios. Fíjate cómo el tema del amor va relacionado a la santidad de Dios, porque Dios es santo. El amor de Dios no es inmundo, el amor de Dios es puro. Y en ese sentido Pablo también lo está haciendo ver a la iglesia. Sabedores de que el amor de Dios nos lleva a vivir, nos lleva a habitar en la pureza de la santidad de Dios. Pero al mismo tiempo nos lleva a presentar frutos dignos. Y es lo que te decía hace un momentito acerca de la acción, pero también la evidencia de lo que tú y yo somos al ser llamados santos de Dios. Déjame te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que lo expone de una manera más clara. Estos versículos 1 y 2 que te he leído dicen: vivan una vida llena de amor. Pero no termina ahí. Dice, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Te das cuenta cómo está diciendo, hermano, vive?
una vida llena del amor de Dios. Y tú puedes traducir esa palabra como vive en la santidad perfecta de Dios, porque el amor de Dios es perfecto, es santo, pero te dice cómo al mismo tiempo, siguiendo el ejemplo de quién, de Cristo. Es enfático en esto, hermano. Te doy otro ejemplo en la carta a la iglesia de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Permítame leerlo. Dice, ocúpense de su salvación con temor. Usted ya lo conoce más, ¿verdad? Con temor y qué? Y temblor. Ocúpense. Otra vez. Una acción, un verbo. Tiempo presente. Iglesia, ocúpate. Un imperativo. Hazlo. No lo leas y lo omitas. Hazlo, ocúpate. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo nos lo explicamos, pues? Pero fíjate cómo lo dice en la Septuaginta. Así que, amados míos, según siempre habéis obedecido, te lo leo completo para que entiendas el contexto, no como en mi presencia solo, en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Dice, aquí va el punto, con temor y temblor, vuestra salud consumad. Ya no está hablando aparentemente del amor, no está hablando de la santidad, pero el concepto, vaya, la palabra que está implicando ahora tiene que ver con la salud. Y es que la salud a mí se me hace un poco más claro porque está hablando precisamente de algo que tiene que abordar en todos los aspectos. Aborda no solamente el tema del amor, aborda no solamente el tema de la santidad, aborda todos aquellos puntos que son necesarios para que tú y yo aprendamos a vivir una vida en la verdad de Dios. Para que bíblicamente nosotros nos encontremos, ¿qué cosas? Saludables. Para que nosotros verdaderamente podamos decir a la luz de las Escrituras, mirando mi conducta, mi ejemplo, decir, wow, sí me parezco a lo que Dios dice, sí tengo la imagen de mi Señor, sí la reflejo. O definitivamente decir, Señor, perdóname porque no estoy reflejando en mi conducta algo que tú me estás diciendo que debo de reflejar. Pero el verbo consumar está en tiempo presente, es un imperativo y nos lo está diciendo para que tú y yo nos ocupemos, hermano, con devoción, que nuestras vidas, literalmente en este sentido lo puedes interpretar también, sean consumidas para gloria de su nombre y sean presentadas como ofrenda delante de Dios. Yo hace ratito te explicaba que no es que nosotros tenemos que abonarle a nuestra santidad. Nosotros somos santos. Permítame enfocarme mucho en esto, pero quiero hacer un paréntesis. Porque la palabra consumar o el verbo consumar que dice en la Septuaginta no tiene que ver con algo que tú tienes que hacer para que concluyas la obra que Cristo hizo. No lo dice en ese sentido. Se refiere precisamente a hacer nosotros testimonio de lo que ya somos. ¿Sí me explico? No vas a consumar lo que Dios hizo. Dios lo hizo perfecto. Lo que nosotros vamos a hacer es dar testimonio. Vamos a cumplir nuestro deber. Vamos a hacer lo que nosotros hoy por naturaleza somos, nuevas criaturas, que es vivir en santidad, santificarnos, pero al mismo tiempo, y esto es bien importante, que nuestras vidas sean consumibles, sean consumidas, sean ofrecidas en alabanza y en gloria a su nombre. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que yo creo, la verdad, es mucho más clara de lo que yo lo puedo explicar. Versículos 1 y 2. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Lo vuelvo a leer. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Otra vez, aquí va la acción. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Es que no tienes nada que agregarle a tu santidad. Lo que tú tienes que hacer es esforzarte. Demostrar lo que Dios dice que tienes que demostrar, porque tu naturaleza hoy es ser un hijo de Dios. Tú y yo somos llamados santos en el Señor. Amén. Somos santos. Ahora, hay otro punto en relación a esto que debemos de analizar y no debemos de pasarlo por alto. La santidad de Dios demanda mi santificación. Y muchos podemos preguntarnos, ¿pero por qué o cómo? Si yo ya soy santo. Ser llamados santos en Cristo no omite, hermanos, que tú y yo estemos en un proceso de santificación. Hermanos, insisto en esto y perdónenme que sea tan enfático, tan recalcitrante, tan enfático nuevamente, pero tengo que decirlo una y otra vez, ¿no? Yo he nacido de nuevo, por lo tanto, si yo he nacido de nuevo, yo reconozco su señorío, yo vivo en la santidad de Dios,
y luzco a la luz de las Escrituras, mirándome diariamente a la luz de la palabra, tratando de cambiar mis conductas y mis hábitos, y luzco conforme a la verdad, yo soy un hombre santo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que esforzarnos en nuestra santificación. Insisto, hermanos, sed. Lo leíamos hace un momentito en Efesios capítulo 5, versículo 1. El verbo ser, el verbo hacer, expuesto en otra traducción, y el verbo ocuparse, que también lo refiere en la misma carta, incluso en la carta a los Filipenses te lo decía. Pero si hay algo que también tenemos que entender es que no solamente tenemos que ocuparnos, porque vivir en la santidad de Dios nunca nos va a llevar, y esto grábenselo, grabémonos de memoria, nunca nos va a llevar a crear una zona de confort en nosotros. Una zona de confort donde yo me conforme con la imagen que yo estoy luciendo, como si no tuviera nada que perfeccionar, nada que cambiar, como si no tuviera hábitos o conductas, como si mi vida fuera una vida correcta y perfecta. Y tenemos que ser sinceros, ¿no? Hermanos, nosotros pecamos, ¿no? Nosotros pecamos. Ser santos y estar en esta tierra no quiere decir que nosotros no seamos seducidos al pecado y obviamente no pequemos. Nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, nosotros vivimos una vida diaria viniendo a los pies de Dios, pidiendo perdón. Como decía un comentarista, ¿no? Siendo consciente de su pecado. Él decía que incluso en sus oraciones, cuando él oraba, él decía, yo cuando oro incluso sé que peco. Porque a veces estoy orando y estoy concentrado en otras cosas y no en lo que debo hacer, o a veces no sé yo qué pueda pasar con nuestras mentes. No estamos dando lo mejor posiblemente de nosotros en nuestra oración, o en nuestra actividad, o en lo que estemos haciendo. Pero a lo que quiero llevarte, hermanos, es que el Espíritu Santo y ese proceso de santificación no me lleva nunca a vivir acomodándome, ajustándome a una zona de confort. Siempre nos va a llevar a buscar perfeccionarnos, a buscar conducirnos en la plenitud de vida que solamente es posible en Cristo. Lo cierto, hermanos, es que el pecado siempre se va a oponer a la voluntad de Dios. Siempre se va a oponer al deseo expreso que te comentaba hace un momento, porque tú y yo luzcamos como Dios desea que luzcamos, como hombres y mujeres santos de Dios. El deseo precisamente de Satanás es que tú y yo no vivamos de conformidad a la verdad, sino vivamos ahora sí que revelándonos a la verdad. Y yo acabo de leer esta cita domingos atrás, pero te lo vuelvo a leer para que recuerden lo que nos insiste Pablo incluso en la carta a los Romanos. No se adapten a este mundo. Bueno, eso es santificarse. Date cuenta cómo decirte no te adaptes tiene que ver con algo con lo que tú tienes que oponerte, tú tienes que presentar resistencia. Si no, transfórmense mediante la renovación de su mente, corazón, para que tu forma de vida, literalmente, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de resolver o decidir sea diferente. Pero dice después, para que verifiquen, fíjate aquí, cuál es la voluntad de Dios. La santidad de Dios, la verdadera santidad de Dios me lleva a buscar entender cuál es la voluntad de Dios, hermano. ¿Cuál es el propósito? Tu deseo y mi deseo es ese, debiera de ser ese. Tú no te preguntas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Yo sí, me la vivo preguntando, pero yo sé cuál es su voluntad. Yo lo encuentro en su palabra y ahí lo dice. La voluntad de Dios es que yo conozca lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. ¿Para quién? Para Él. Para Él nada más. Porque el propósito de Dios es precisamente que en la santidad de Dios buscamos y vivamos para su gloria. Aquí el punto es tan claro que yo creo enfatizar lo demás nos llevaría a estar hablando de lo mismo una y otra vez, pero analízalo en tu casa, por favor, en el capítulo 5, versículo 1 y 2 de la carta a la iglesia de Éfeso, como el énfasis es, sean pues imitadores. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es posible santificarnos en la verdad de Dios? Ahí está. Imita a tu Señor. Y dice después, como hijos amados, y andar en amor, otra vez, como también Cristo. Fíjate que el enfoque es Cristo, es Dios, es Cristo, es Dios, Cristo es Dios. Como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Déjame te lo explico en otra traducción para que sea un poquito más entendible. En la versión de la Biblia Septuaginta dice caminad en amor, este mismo versículo. No dice sed, dice caminen. La mejor definición de ser un imitador de Dios, de imitar la conducta y el carácter de Dios es este. Yo busqué muchos significados, pero esta fue la mejor, la que la Escritura me dio. Caminar. Cuando tú caminas en el amor de Dios, literalmente lo que tú estás haciendo son seguir sus pisadas, ¿no? Tú estás buscando, tú estás imitando a tu Señor, tú estás siguiendo el paso 1, el paso 2, y tú estás buscando caminar esa misma senda de tu Señor. Bueno, lo que Dios está diciendo es que nuestra conducta tiene que ser en este sentido. Caminad en amor así como también Cristo nos amó. Sigue los pasos de tu Señor, ejecuta lo mismo que tu Señor te está enseñando en su palabra. Esfuérzate por hacerlo según tú has visto su ejemplo en Él. Hermanos, nuestra santidad, vuelvo al punto, requiere santificación. ¿Por qué? Porque estamos siendo invitados, animados, amonestados, si tú quieres, para que nosotros nos conduzcamos en las mismas pisadas que nuestro Señor nos está declarando. Debemos de llevar a cabo, practicar, debemos de vivir lo que su palabra nos dice. No sé si te leí hace un momentito esta traducción, pero no está de más decirla una vez más. Esfuércense, en la nueva traducción viviente. Esfuérzate, hermano. Esa palabra es para ti y es para mí. Esfuérzate por demostrar los resultados de tu salvación. Esfuérzate, hermano, es hoy. Esfuérzate, es ahorita. Vamos a estar un día cara a cara delante de Dios. Y te lo decía hace un momento, lo repito. No vamos a tener argumentos en nosotros mismos, sino es en la justicia y en la justificación de Dios, en la justificación de Cristo. Pero si en esa justicia y en esa justificación nos estamos inclinando, nos estamos abrazando en la justicia de Dios, esa justicia que está abrazada, asida a los pies de Cristo, se tiene que notar aquí, ahora, ya. Eso te lleva a ti, o me lleva a mí, a vivir ocupándome en mi santificación. Hermanos, no hay ninguna otra forma de acceder a la santidad si no es a través de la justicia de Dios. Es solo en Él y solo por medio de Él, solo a través de su gracia es que hoy tú y yo somos llamados santos de Dios, santos hijos de Dios. Un último punto y con esto voy a concluir. El deseo de Dios es que tú lo puedes ver de manera muy sencilla, precisamente la forma en la que Pablo expone su vida, porque Pablo, tú te darás cuenta cómo todo a lo largo de su vida fue un ejemplo en conducta y lo transmitió a su amado hijo en la fe, Timoteo. Pero Pablo no solamente testificó de la verdad, sino que representó una ofrenda a Dios. ¿Y sabes qué? El ser santo también implica que tú y yo representemos una ofrenda a Dios. Te lo decía hace un momento y lo vuelvo a insistir con más énfasis ahora. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros, hermanos, lo que vamos a hacer es presentarnos delante de Dios, no la ofrenda eres tú, ¿no? Tú eres la ofrenda, tú te vas a presentar delante de Dios. Y Pablo se presentó no solamente como ejemplo y como testimonio de la verdad, sino ahorita vamos a ver unas líneas de las Escrituras lo que dice, se presentó él mismo como una ofrenda consumible, agradable a Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entender, hermanos, que es importante vivir una vida en devoción? Una vida, hermanos, que verdaderamente proclame su nombre en acción. Que utilicemos todos esos medios de gracia que están puestos por gracia a nuestras vidas, esos instrumentos que favorecen precisamente a tu salud doctrinal. La oración, la palabra, la libertad que hemos recibido en Cristo, la gracia, la misericordia, la santidad. Todos esos son medios de gracia, son instrumentos de gracia para que tú te ocupes en tu santificación. Dios desea que brilles para su gloria. Repito, Dios desea ¿qué cosa? Que brilles para su gloria. Ya se me acabó el tiempo, pero me estoy guiando con ese reloj, no es mi culpa, está mal. Hermanos, les leo capítulo 2, versículos 12 y 15 y 17 de Filipenses, con esto termino. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense
de su salvación, ocúpense de su salud. Pero dice, con temor y temblor. Versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares de Cristo. Versículo 17, y con esto concluyo. Sin embargo, fíjate lo que dice acerca de él presentarse como ofrenda. Me alegré aún así, sin embargo, me alegraré aún así. Tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida. Él mismo se está hablando a sí mismo, a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta gloria. Ahí está. Nuestro servicio, nuestras vidas presentadas como ofrenda en sacrificio a Dios. Son 3 puntos que yo deseo que los hayas analizado y los continúes analizando en casita, por favor. Debemos de esforzarnos y ocuparnos en la santidad que Dios demanda de nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu deseo, Dios, es que nosotros nos ocupemos en esta verdad, Dios, que sin duda es maravillosa, es preciosa, pero que requiere, Dios, nos apliquemos, requiere nos esforcemos, no porque tengamos que conseguir algo que ya somos, sino porque tenemos que vivir, tenemos que lucir o brillar algo que ya somos en Cristo. Yo ruego que esta palabra, Dios, quede en nuestros corazones, que podamos, Señor, llevarlas a nuestra casa para que meditemos en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestros pecados ocultos incluso, y los presentemos delante de ti, Dios, para verdaderamente reflejar esa imagen, ese carácter tuyo, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más. Amén. Amén.